puedan enviar información al equipo, al grupo y que se conecten por acá. Entonces, gracias por confirmarnos que se escucha y aquí estamos en el bufete de dignidad de manera presencial y alegre de tenerles por acá en esta nueva sesión. Dicen que se escucha un poco distante. Vamos a resolver un breve esos detalles técnicos que tenemos. Hola, Hola, compañeros y compañeras, confírmenos si se escucha mejor ahora el sonido. Sí se escucha. Sí, se escucha muy bien. sí, Mientras no se vaya la energía, aquí estaremos. Así es, estamos bajo tormenta eléctrica por acá. Todavía no en la ciudad, pero ya pronto. Bien, está mejorando entonces el sonido, gracias. Todavía nos faltan 4 minutitos para iniciar. Y motivemos por ahí en el grupo de WhatsApp para que otros compañeros y compañeras se conecten a la sesión. saludos, compañero Diego. Ya habilitamos el chat. Bien, ya está habilitado el chat para que puedan enviar su mensaje de motivación para que logremos conectarnos todos y todas a esta sesión. Saludos. Recuerden que Diego, saludos. en el YouTube está la sesión 1 y la sesión 2. De igual manera, esta sesión 3 la estaremos subiendo para que puedan revisarla posteriormente. Igual, esperamos también que hayan leído el breve artículo que se les envió al grupo y hayan analizado el pequeño video que les circulamos como materiales preparatorios para esta discusión. Tardes, saludos, compañeros. ¿Me escucha, David? Ustedes saben en qué modo debemos poner para que nos conectamos aquí y no haga efecto bajar el volumen y después aumentar el micrófono. Buenas tardes, compas. Saludos allá y abrazos, Diego, compas. De lo que estamos desde la virtualidad. En un minuto comenzamos, compañeros y compañeras. Gracias a los que están escribiendo y motivando en el grupo esta participación. Estamos listos y listas para iniciar. Qué bueno que está saludando por acá desde Choluteca, desde San Pedro Sula. Y bueno, Diego, te saluda por acá Joel Rosales y Magdalena Díaz del campamento de Gilamita. Saludos, Daniela. Bienvenidos y bienvenidas también quienes están llegando de manera presencial a esta sesión. Hoy hemos hecho el sacrificio, el esfuerzo, pero con mucho amor de poder estar de manera presencial con este grupo aquí en San Pedro Sula y esperamos pronto estar también en Tegucigalpa con el nutrido grupo de la capital también que participe de este diplomado. Estamos participando ahora mismo 67 personas, esperamos que puedan sumarse más
compañeros y compañeras, si alguno de ustedes tiene dificultades con la conexión, nos escribe luego para enviarles de manera bilateral el enlace para que registren su asistencia. Recuerden que todos los viernes registramos de manera disciplinada nuestra asistencia para que el equipo pedagógico nos permita luego revisar si acumulamos los 70% de participación. Bueno, ahora sí, estamos listos y listas para iniciar. Son las 5:10 de la tarde, estamos en San Pedro Sula, en la sede del Bufete de Dignidad. Nos acompaña el compañero Diego Aguilar. Diego Aguilar, en esta presentación formal, es licenciado en Historia, es máster en Políticas Públicas, tiene un amplio recorrido en el tema de estudios de política, Estado y democracia, con una especialidad también en políticas públicas, y su enfoque académico es desde el análisis crítico del Estado, la desigualdad y los procesos de transformación social en América Latina. Pero adicional a este recorrido académico, Diego es uno de los compañeros que ha hecho un recorrido también en la militancia y en la lucha social y popular de Honduras, y en concreto en el movimiento ACLU. Y en este diplomado, en este primer módulo, hemos querido hacer un esfuerzo por ir conectando entre esa generación de intelectuales conectados con la lucha popular y social, que ya tienen amplio recorrido, pero también con estos jóvenes promesas de las luchas sociales y populares en Honduras, que también vienen haciendo la disputa desde el campo académico. Anteriormente tuvimos a la compañera Andrea Navarro, que creo que es una joven promesa también de los teóricos y teóricas de la historia aquí en Honduras, conectados con la lucha popular y social, y Diego también, que es de estas generaciones jóvenes de estudiantes y ahora profesores que se están conectando con la academia, con la historia, con la lucha popular y social y la transformación necesaria de este país. Entonces, con esta breve presentación, le damos a Diego la bienvenida. Envíennos allí un aplauso virtual, y quienes estamos acá, démosle a Diego un aplauso porque ha hecho el esfuerzo de estar hoy aquí. Diego, bienvenido, y de una te vamos a dar 40 minutos para que nos acompañen. Cuando falten 5 minutos te avisamos para que vayamos cerrando, y como siempre vamos luego a abrir los micrófonos para que podamos evacuar las preguntas y los comentarios. Diego. Muchas gracias, Santos David. Muchas gracias a todos y todas los que nos están escuchando en este momento. Siempre es bonito volver donde uno fue feliz, ¿verdad? Uno siempre vuelve donde fue feliz. Muchas gracias a quienes tomaron a bien, tomaron en consideración la participación. Y bueno, para no consumir mucho tiempo, creo yo que vamos a dividir la sesión en 3 partes. Una primera parte, una primera y segunda parte va a ser pedagógica, o sea, voy a intentar explicar conceptualmente qué es lo que intento decir, o lo que quiero decir. Y finalmente voy a intentar desarrollar una hipótesis que hemos venido estudiando ya hace un par de años sobre los órdenes coloniales del Estado. Dicho esto, vamos a presentar si el Estado está en captura o no está en captura, o qué es eso a lo que llamamos Estado. Y para mí es importante desarrollar esta primera parte definiendo un poco cuáles han sido las influencias de los Estados para la construcción del Estado mismo de Honduras. Vamos a ver de que estas estructuras, lo vamos a ver en este mapa. La mayoría de los estados que han influido en Honduras, no solamente a través de la parte más jurídica, sino que principalmente a través de las ideas. Me voy a centrar mucho en la parte de las ideas, en algunas dimensiones, en cómo se divide y se compone el Estado, pero también cómo eso influye en nuestros días en 4 órdenes coloniales. Tenemos la influencia de Canadá, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, España, y últimamente en los últimos 20, 15 años se suma Israel a esta disputa por el control
de los monopolios del Estado. Y antes de iniciar, bueno, hay una gran pregunta, dos grandes preguntas. La primera es, ¿qué es el Estado? Y por qué todo el mundo se disputa el Estado. Todo el mundo cree que el Estado puede resolver todo y al mismo tiempo todo se lo reclamamos a el Estado mismo. ¿Cómo se encuentra? Ahí. Bueno, ahí está. ¿Qué es el Estado y por qué todo el mundo se lo disputa? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y si se come, bueno, ¿cómo hay que comerlo, verdad? Voy a empezar definiendo a la persona, posteriormente a las estructuras y posteriormente a las ideas. El Estado como tal está dirigido por personas. O sea, aquí está el compañero Víctor, el señor David, la compañera Alexa, Lisbeth. Ustedes son personas. Y las personas tienen tres capas. Tienen una primera capa, que es una capa biológica, que es esta que tiene toda pelo, piel, corazón, estómago, cerebro, manos, ojos, capacidad de reproducirnos, capacidad de pensar. Esa primera capa, que es la capa biológica, se le suma otra capa que se llama la capa etológica. La etología es el estudio de los animales en la vida. Es como, si ustedes han visto, las cámaras que ponen buen el merendón, buena tira, donde va a pasar un animalito. Ese estudio, esa grabación, es la etología, es cómo se comportan los animales. Imagínense, para aquellos que creen en Dios, que Dios utiliza la etología con los seres humanos, nos ve cómo nos comportamos unos a los otros. Y una tercera capa es la capa cultural, esta capa que nos hace poder comunicarnos, poder tener consensos, poder tener disensos, poder estar de acuerdo o en desacuerdo, poder estar con ciertas afinidades o poder tener ciertas contradicciones. Entonces, el Estado lo vamos a dividir, dicho eso, la dirección del Estado está dirigida por personas. Cuando nosotros decimos ¿qué es el Estado?, usualmente nos resulta un poco complejo porque el Estado, la leyenda popular es que el Estado somos todos. Bueno, eso tiene un grado de verdad y un grado de falacia. Es una gran mentira decirte que todos somos el Estado. Pero si el Estado es algo, es que el Estado es dirigido por personas. Personas que tienen una capa biológica, personas que tienen una capa etológica y personas que tienen una capa cultural. Y cuando ponemos a estas personas a dirigir el Estado, una institución, podemos decir entonces que el Estado son instituciones. ¿Qué instituciones son? Bueno, las que conocemos, ¿verdad? El Congreso Nacional es una institución. La Corte Suprema de Justicia es otra institución, eso también es el Estado. El Estado también son aquellos órganos que definen o intervienen dentro de los procesos de quién va a tomar el control de los estados. Es por eso que la dimensión institucional es la primera dimensión de los estados. Podemos decir que los estados son instituciones, como las Fuerzas Armadas, como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, la Policía, los jueces, los alcaldes, los fiscales, los maestros, los enfermeros. Esa primera dimensión del Estado como instituciones es lo que nos hace creer de que el Estado existe. Porque si yo voy a la Corte Suprema, no solamente veo un edificio. Perfectamente la Corte podría estar en cualquier otro lado. Pero cuando vamos a la Corte y vemos a la diosa Temi, decimos, acá hay una institución del Estado. Esa dimensión nos traslada a definir de que el Estado son instituciones, pero son más que instituciones. El Estado tiene una dimensión de las ideas. Como decíamos al inicio, el Estado es dirigido por personas, por seres humanos. Y esta dimensión de las ideas nos va a definir quiénes somos. Aquí no existe una cuestión moral como tal, no hay bueno o malo. Cada quien tiene un grupo de ideas. Las personas que estamos acá, de forma presencial, como las personas que están conectadas,
tienen un cuadro de ideas y de creencias. Hay quienes creen en el catolicismo, hay quienes creen en el budismo, hay quienes creen o son agnósticos, o simple y sencillamente deciden no creer en una deidad. Y esa es su idea. Esas son su cuadro de creencias. Un cuadro de creencias muy interesante es en el catolicismo judeocristiano, es no robarás, no matarás, no harás el mal al prójimo. Son creencias, son ideas. Son ideas que están dentro de la dimensión de quienes controlan el Estado. La universidad es otro centro de la dimensión del Estado. No solamente la autónoma, las universidades en general son promotoras, son reproductoras de estas ideas, de estas creencias. Si el rector o rectora es conservador, todas sus tesis, todos sus modelos pedagógicos tendrán como resultado tesis conservadoras como tal. O la creencia de que la universidad pública es mejor que la privada. Todo es un conjunto de ideas y creencias. Los mercados también son otro punto muy interesante de los espacios de socialización política, de los espacios de socialización ideológica, porque no solamente es la confluencia de personas, sino que imagínense un mercader a cuántas personas con diferentes ideas y creencias atiende al día. Imagínate dentro de un año, imagínate en su carrera de 20 años. La familia también es otra institución donde en los almuerzos, en las cenas, en los desayunos, en los cumpleaños, en los bautizos, en las bodas, pues hay confluencia de ideas. Tenemos familiares que son más conservadores y tenemos familiares que son más progresistas, o son más liberales, o son libertarios, o N cantidad de espacios de socialización política ideológica. Y también las ideas en el último centenario del mundo tienen dos corrientes. Por un lado, una corriente que todavía no ha sido superada por la historia, que es el comunismo como tal, y por otro lado, la corriente del Partido Republicano de Estados Unidos, que es como la versión más, la caracterización del conservadurismo de Occidente. Dos continentes diferentes, dos ideas totalmente diferentes, pero además entran en choque. Decíamos que las personas son capa biológica, capa etológica, capa cultural. Y dentro de esas dimensiones está la dimensión de que el Estado son instituciones, pero también el Estado son ideas, son creencias, son preceptos. ¿Qué creo yo está bien? ¿Qué creo yo está mal? Todo eso lo voy aprendiendo desde el momento que yo nazco. Pero no solamente son instituciones y son ideas, también está la dimensión de que toda sociedad es conflicto, y la política, por definición misma, es conflicto. Y las sociedades, para su supervivencia y su ente normativo, debe pasar a través del conflicto. Por eso debe existir la correlación de las fuerzas, la dimensión de la correlación de las fuerzas. El Estado es una correlación de la fuerza en el sentido de que dentro del Congreso Nacional hay o no hay correlación de fuerza favorable, dicen los compañeras políticos. Pero también dentro de los colegios públicos, lo que el director o directora dice que se haga, eso es lo que se va a hacer. Pero el grupo de docentes no está de acuerdo, entonces hay un conflicto, hay una correlación de las fuerzas. Lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia, con sus 5 salas. Hay una correlación de la fuerza. Lo mismo pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Hay una correlación de la fuerza. Favorable, no favorable, dependerá de qué bloque de las ideas te evoques o te sientas más afín. Para poneros un ejemplo, supongamos de que yo soy más pro corriente del Partido Republicano de Estados Unidos, y por ende, dentro de las cenas familiares, la política o las discusiones que habrán serán opiniones conservadoras. Entonces, cuando yo me regrese al mercado, voy a tener una interacción comercial conservadora, lo mismo en la universidad, con mis compañeros, con los profesores, y lo mismo con la iglesia. La correlación de la fuerza lo vamos a ver en todo ámbito,
incluso de pareja, de amistades, de un partido de fútbol. Pero que un partido de fútbol demuestra más cómo funcionan las emociones de la correlación de la fuerza que cualquier texto de teoría política o de ciencia política o teoría del Estado. La correlación de la fuerza es ese ir y venir de quien impone su idea. Y eso hay que decirlo de esa forma. No se construyen ideas. La idea se construye con una única finalidad, y es imponerse. Mi visión del mundo es la que debe de prevalecer, es la hegemónica, es la correcta. Si estuviera Javier Milei aquí diría, mi visión del mundo es la correcta, es la que yo voy a exponer, o por miedo, o por miedo a que te quite la libertad, o por miedo a que te quite la vida. Y es esa dimensión que la vamos a ver en todas las instituciones, y hoy en día lo vemos con mayor exposición a través de las múltiples guerras que hay a nivel del mundo, donde se encuentran dos bloques, no solamente comerciales, económicos, sino civilizatorios, de vida, de ideas, de para dónde debe ir el mundo, o bien para allá, o bien para acá. Hacerme una anotación de que no coloco puntos medios, porque en este preciso momento de la historia no existen puntos medios, no existen matices de grises, son muy, se le llama, es como un prisma. Es muy obvio cuando alguien tiene pensamientos, creencias, posturas más de izquierda, y es muy obvio y evidente cuando una persona tiene posicionamientos más a la derecha. Eso lo vamos a ver al final. Dicho eso, porque me doy un poco vueltas de cómo explicar el Estado de una forma no compleja. Es interesante pensar de que algo tan maravilloso como cómo nos vamos a gobernar y administrar a nosotros mismos resulte ser tan complejo de explicar, precisamente porque las grandes escuelas de administración pública, como la escuela de Oxford, como la escuela de Yale, como la escuela de Stanford, son estos países de Estados Unidos, de Inglaterra, la Universidad de Bonn en Alemania, Beijing en China, se están pensando cómo debe de gobernarse el mundo y cómo el mundo debe de seguir las reglas y las normas. Dicho eso, hay una alegoría de Aristóteles, que es la alegoría de la copa de bronce, y es entender el Estado como una copa de bronce. No tengo una copa de bronce, pero tengo un vaso de vidrio con agua adentro. Para entender la alegoría de la copa o del vaso, si me pueden ver acá, pueden ver, debe tener 4 formas. Debe tener una forma formal, debe tener una forma material, una forma eficiente y una forma final. ¿Qué quiero decir? En este caso, un vaso de vidrio, una copa de bronce. La forma material es el bronce. Simple, sencillo. Se necesita bronce para hacer una copa de bronce. Para hacer una copa de bronce, además de tener el bronce, yo necesito tener un artesano, alguien eficiente que haga la copa de bronce, que sepa hacer la copa de bronce. También necesito tener una forma formal, que es, si este vaso fuese plano, no podría almacenar líquido. O sea, necesito que tenga una concavidad, que sea, bueno, como plato superior, así, para que pueda reservar líquidos. Y debe tener una forma final. La copa de bronce, como este vaso de vidrio, me va a servir a mí para beber líquidos o para reservar líquidos. Esas 4 formas las vamos a trasladar al Estado. Y es que el Estado, por naturaleza misma, como sus dimensiones son personas que dirigen instituciones, que tienen ideas y creencias, y que además tienen una correlación de fuerza, o sea, están en conflicto de forma permanente, el Estado tiende no a deformarse, sino a perderse en cuál debe ser la ruta que debe de tener
o para lo cual fue formado. Entonces el Estado debe tener, tiene ciertos monopolios naturales. Cuando se dice que son naturales es porque les conviene al Estado. Hay una cita que se llama cogito ergo sum. Pero el Estado lo que hace es cogito protego sum. Primero te protejo. Y una vez te protejo, yo te quito la libertad. Cuando Thomas Hobbes dice de que el Estado es un gran leviatán, que es un monstruo marino, bíblico, que puede, ¿cómo se llama?, hundir a cualquier barco, pues lo que está diciendo es la verdad. Puede parecernos, puede no parecer, pero el Estado puede ser lo más maravilloso, como un estado de bienestar en Noruega, en Islandia, en Finlandia, o pueden ser estados catastróficos como el de Honduras, como el de Haití, como el de Sierra Leona. Lo por qué lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el Estado, cuando es este monstruo inhumano en muchos sentidos, el Estado lo que intenta hacer o proponer es la monopolización de ciertos factores. Por ejemplo, el Estado puede eliminarte si así lo decide, pero también puede protegerte. Esa coerción legítima que utiliza el Estado, nosotros se la otorgamos muchísimo antes de nacer, muchísimo antes de que nosotros naciéramos. Esa coerción legítima. También el Estado monopoliza la tributación, monopoliza el dinero. Todos nosotros, cada vez que compramos un vaso o el agua misma, o este lápiz, o esta computadora, o este televisor, pues se está pagando un impuesto que es invisible. No lo vemos, no sabemos cuánto estamos pagando, pero ahí está, dentro de toda la cadena productiva. También el Estado monopoliza la legitimidad social. ¿Qué es lo válido? ¿Qué es lo que estamos de acuerdo todos? ¿Qué es aquello en lo cual es legítimo en el sentido en que las ideas las compartimos, pero también en qué momento no las compartimos? ¿Qué hace? ¿Quién tiene razón? ¿Usted o yo? ¿Quién tiene la razón? En la estructura de ideas es el Estado. El Estado va a definir quién tiene la razón. Y por último, el Estado también tiene la universalidad de la aplicación de las leyes. ¿En qué sentido decimos todo esto? Bueno, el Estado cuando coerciona cuando monopoliza la coerción legítima, lo que hace es avisarte que la fuerza de la violencia puede utilizarla a favor o en contra. Eso en síntesis. El Estado es monopolizador en el sentido de puede cobrarte o no cobrarte impuestos, o definir a quién cobrarle y a quién no cobrarle. O todos pagan, o se lo paga este. Eso se define del Estado. La legitimidad social, que tiene que ver con la confianza. Los Estados pueden ganar más confianza, como pueden perder toda la confianza y la legitimidad posible. Y los Estados, cuando aplican la universalidad, pueden aplicar una ley que sea totalizante, totalizadora, estructurante para todos y para todas, o simple y sencillamente segmentar, fragmentar la universalidad de esas leyes para todos y para todas. Cuando el Estado tiene un conflicto, ese conflicto deberá ser mediado a través del conflicto mismo, debe ser mediado a través de la fuerza. Yo creo que conceptualmente hay discusiones, creeré yo, que se marginan o de alguna manera se achican a la hora de la disputa del Estado. El Estado se disputa con fuerza, a veces con fuerza popular, a veces con fuerza bélica, a veces con fuerza económica y a veces simple y sencillamente cuando los ciudadanos y ciudadanas deciden abandonar los países. O sea, se va, la fuerza del trabajo se va. Dicho esto, bueno, esto se lo voy a pasar al final, ¿no? Dicho esto, la alegoría de la copa de bronce
el Estado debe de servirnos para algo. Cuando decimos que el Estado debe tener una forma eficiente, una forma material, una forma formal y una forma final, es que el Estado debe tener, materialmente, tiene que tener recursos naturales. Si nos ponemos en el caso de Honduras, Honduras tiene vastos recursos naturales. O sea, materialmente existe el Estado de Honduras, en ese sentido existe. Cuando hablamos de forma eficiente, cuando hablamos de artesanos, hablamos de constructores, hablamos de burócratas, hablamos de jueces, hablamos de fiscales, de funcionarios públicos, de profesores, de docentes universitarios, de policías, de militares, de periodistas, de enfermeros. Existen artesanos que construyen día a día el Estado. Cuando hablamos de una forma formal, bueno, ahí es donde viene la caída. En Honduras no podemos decir o definir en este momento, en 2026, ¿qué fecha es hoy? 12 de junio, todavía no podemos definir cuál es la forma del Estado de Honduras. Y no podemos definir cuál es la forma final del Estado de Honduras. Hasta el momento lo que tenemos en su forma formal es un Estado profundamente fragmentado, un Estado que funciona en dos hilos, funciona un Estado en luz y funciona un Estado en sombra. El Estado en luz son las instituciones que conocemos, la escuela, el centro de salud, la corte, el Ministerio Público, Casa Presidencial. Pero existe un estado de sombra mucho más complejo que sale incluso del entendimiento del común de cómo funciona el Estado. Y su forma final, entonces, es el Estado de ¿para quién? El Estado de Honduras tiene instituciones, tiene instituciones. El Estado de Honduras tiene jueces, policías, fiscales, maestros, enfermeros, los tiene. El Estado de Honduras va a procesos electorales cada 4 años, los tiene. Tiene representación a nivel legislativo, los tiene. Igual a nivel judicial. Pero su forma final no es muy precisa, no deja entredicho y no parte por cuestiones constitucionales o por cuestiones de hecho práctico como tal, sino que en su praxis el Estado no está diseñado bajo la alegoría de que el Estado es para el bien común, tal cual lo establece la Constitución. Esa falacia, esa mentira de que el Estado es para todos, se desbarata cuando uno se pone a estudiar el Estado de Honduras. Porque entonces, si existe todo un aparato, ¿para quién funciona el Estado? Y es aquí donde viene la parte de la pregunta. ¿El Estado está en captura? Bueno, la respuesta es práctica, sí. Pero ¿quién lo tiene capturado? Me quedaré hasta aquí en esta parte, que es como la parte en la que sí quería dar como la parte un poco más pedagógica, previo a partir de la parte de la hipótesis. Cuando decimos que el Estado de Honduras tiene materia, tiene recursos naturales, tiene tierra, tiene vasta tierra, tiene 2 mares, tiene recursos naturales metálicos, no metálicos, tiene recursos naturales, lo que me parece que un error decir renovables, pero que puedes transformar la materia como la madera, como el antimonio, como las tierras raras, como el agua, que lo podemos transformar en energía. Honduras tiene una base material, la tiene. Honduras tiene una base artesanal, eficiente, tiene burócratas. Pero cuando decimos de que en su forma formal, en su forma final, no es muy claro, es porque la herencia para que se construya ese Estado, que hoy en día seguimos queriendo entender, data desde el proceso colonial. No pretenderé extenderme en cada uno, pero sí en dar un par de puntos puntuales para la redundancia. Cuando llega la invasión española, portuguesa, holandesa, belga y inglesa a América, pasa algo sumamente fundamental. Y es de que los colonos, el invasor, se preocupa por una única cosa, y es acaparar cuanta tierra sea posible.
Y este acaparamiento de tierra, que además funcionaba a través de una monarquía absoluta, o sea, quien decidía en América era el rey en España, o era el rey en Portugal, o era el rey o la reina en Inglaterra. Estas monarquías absolutas lo que tenían era un vasto reino de tierra. Y debajo de la tierra, ¿qué había? Bueno, había recursos naturales, recursos materiales. A esta parte, los marxistas le llaman la acumulación original de capital. O sea, originalmente, ¿cuánto capital había cuando se constituyeron estos, llamémosle estados? No son estados como tal, pero estas expansiones de territorio. Y el orden colonial, hasta la independencia de Centroamérica, que fue en realidad la independencia de Guatemala, hasta 300 años después, los invasores colonos lograron acaparar y monopolizar, tal cual el Estado monopoliza la tributación, lograron monopolizar tres categorías de la economía moderna, que es la tierra, el capital y el trabajo. Acapararon la tierra y sus recursos, acapararon el capital de la explotación de esos recursos y acapararon lo que se llamó los reductos de indígenas o los encomenderos, que era una porción de indígenas al servicio de la corona para la explotación del recurso mismo, para la acumulación de capital del Reino de España, del Reino de Inglaterra, del Reino de Portugal. ¿Por qué menciono esto o inicio desde la colonia? Porque hoy en día, o de los diferentes órdenes, la tierra, la disputa de la tierra inicia acá. Y la disputa de la tierra solo sucedió de una única forma, a través de la violencia. Porque como un proceso político, la política es conflicto. Y usualmente la política es violencia. Y entonces esta violencia aquí ganó, no la idea, no la mejor idea. Aquí ganó el más fuerte, el mejor preparado, el que tenía mejor tecnología, el que tenía mayor capital y el que tenía mejor estructura como sociedad civilizadora o como sociedad hegemónica. El orden colonial de la monarquía absoluta sí logró detener, desacelerar, eliminar lo que se le conoce como la fuerza productiva del trabajo. Honduras no logró en ningún momento, hasta el enclave bananero, desarrollar fuerza productiva del trabajo. ¿Qué es eso? Bueno, la fuerza productiva del trabajo es qué saben hacer en la vida. Entonces, de los mínimos empleos que pueden existir, pues en Honduras solamente se concentró en la extracción de plata, en la extracción o en la siembra de zarzaparrilla y otro tipo de granos y ya. No logró evolucionar la fuerza productiva del trabajo. Cuando pasa la independencia, pasa algo curioso. Esto me lo decía justamente una compañera a la hora de diseñar la presentación, y es de que aquí están todas los estados o las capitales generales o los encomenderos de la colonia. ¿Quién hace falta en esa firma de la independencia? ¿Quién cree que hacer? Santa María. El pueblo. El pueblo hace falta. Entonces, aquellos que durante 300 años heredaron la tierra que su tatarabuelo había invadido, se le entregó con papel en mano y se fue pasando de herencia tras herencia, 300 años, son alrededor de unas 6 generaciones, al orden criollo. No estoy desmitificando si los criollos héroes son héroes, no estoy hablando de que ellos tenían la tierra y el pueblo no tenía la tierra. Eso así es. Luego del orden criollo, el orden independentista, aquellos que concentraban el capital, aquellos que concentraban la fuerza de trabajo, aquellos que concentraban la tierra, luego de independizarse de la corona absoluta de España, pues tienen la cantidad de tierra posible, la heredan
a los criollos, y los criollos con la reforma liberal en 1876 lo que hacen es que la venden. Entonces se la venden a empresas transnacionales y se repite el ciclo nuevamente, no por invasión sino por inversión. Y es justamente el enclave cafetalero, el enclave minero, el enclave bananero, quienes empiezan a acaparar y a acumular la tierra, empiezan a acaparar y acumular el capital de lo que en la colonia se ha venido heredando. El orden colonial de enclave nunca se fue, solo se transformó, mudó. Y esta mutación es la que hoy en día la tenemos a través del nuevo orden, que es el colonial de la zona de desarrollo económico, pero además tiene una configuración interesantísima, bueno, interesante para la ciencia social, ¿no? Pero, bastante malévola, bastante cruel, que es un fascismo mezclado con el narcotráfico, pero además con la fragmentación del territorio nacional. ¿Qué pasa con todos estos órdenes? Bueno, tal cual decíamos al inicio, las personas tienen tres capas: una capa biológica, una capa etológica, una capa cultural. Las dimensiones del Estado son instituciones. Los españoles tenían instituciones en Honduras, los criollos tenían instituciones, los bananeros tenían instituciones, y sede próspera, o la sede como tal, tiene sus instituciones o su mecanismo de cómo deben ser las instituciones. Para hacer como un resumen de estos órdenes en la tierra capital del trabajo, es que a nivel de tierra existió una refragmentación y una enajenación nueva, renovada. Las sedes como zona de soberanía suspendida, vendidas al capital privado, al extractivismo, enfocada principalmente al territorio indígena y campesino, y la narcoactividad se ha territorializado principalmente en el lavado de activos, mineras y ganadería. El nivel de capital es un capital financiado principalmente por redes criminales. Es una función interesante porque tiene como muchos matices entre lo lícito y lo ilícito. Una máquina es lícita, pero una máquina, su propietario puede ser un narcotraficante. Entonces, ¿cómo se define esa frontera de qué es lícito o qué es ilícito? A nivel de trabajo, la precarización del trabajo. Y a nivel de Estado, diría yo que el Estado, en este momento, quien tiene capturado el Estado, es un Estado capturado por la hegemonía de Estados Unidos, de Israel, de la banca y el narcotráfico. Matices más, matices menos, esa es la configuración. No meto al sistema de partidos políticos, no meto al sistema productivo, porque al final todo termina o en Wall Street, o termina en Jerusalén, o termina dentro de la misma narcoactividad. Y bueno, ya para finalizar estos últimos 5 minutos, ok, el Estado es eso, es el Estado capturado, principalmente por la hegemonía de Estados Unidos, de Israel, de la banca y del narcotráfico. Y entonces, ¿hacia dónde va a avanzar este Estado en los próximos 25 años? Y aquí para esta última parte, traía yo una parte escrita que es: siempre se ha asumido que la conciencia de clase se asume simple y sencillamente por ser precarizado. Ese es un axioma que el marxismo puso a inicios del siglo XX, que toda persona obrera, campesina o precarizada era igual a un posible militante de izquierda, o era un posible comunista, o era un posible revolucionario. Y el siglo XXI nos ha demostrado que eso es una tesis errónea, eso no es así. De hecho, es todo lo contrario. El proceso productivo no lo define. Perdón, tu proceso ideológico no lo define el proceso productivo, sino que lo define un proceso plena e indiscutiblemente ideológico. Todo es indiscutiblemente ideológico. Las ideas que no están determinadas en ese sentido por el proceso productivo, no es por ser obrero, no es por ser explotado,
es porque las personas conciben, perciben, absorben una ideología específica. Es como la creciente influencia de Israel a través de las iglesias evangélicas. Es muy difícil decirle a las personas que están en un error, porque no están en un error, están decidiendo creer en esa ideología. Y pueden ser personas o supremamente ricas o supremamente empobrecidas. Y en ese sentido, la derecha entiende que el comportamiento político tiene que ver más con las emociones que con las razones. El fútbol, por ejemplo, ponía el caso. Uno sabe más de política viendo un partido Olimpia Motagua, en el caso de Honduras, o Chivas América, en el caso de México, o un Real Madrid-Barcelona, gente que está dispuesta a irse a los golpes, inclusive a quitar la vida con tal de tener la razón de sus ideas. Implica más un punto evangélico, un punto católico, sobre cuál es la emoción política, que muchos estudios que últimamente han intentado explicarlo. Y si hay algo que entiende la derecha y si hay algo que la izquierda no lo entiende, o al menos no lo terminó de comprender, es que como las emociones son transmitidas a través del lenguaje, a través de las comunicaciones, a través de los gestos, a través del diálogo, la derecha ha entendido de que para seguir siendo hegemonía deben controlar todos los espacios de socialización política y de socialización ideológica. La Iglesia entendió hace 1000 años de que ellos deben ser los que deben de dirigir la educación. La derecha entiende de que deben tener medios de comunicación. La derecha entiende que deben tener un saco de influencers. La derecha entiende de que deben tener radios, deben tener televisoras, deben tener periódicos. La derecha entiende de que no se ganan procesos electorales o no se pretende ganar el Estado solamente a través de procesos electorales. Se gana a través de la cooptación de la emoción. Y la izquierda, en ese sentido, en estos próximos 25 años, hace 25 años y los próximos que vienen, la izquierda ha entendido de que la democracia es una idea, y ese es, a mi criterio, un error. La democracia no es una idea, no es una ideología. La democracia es un mecanismo que te lleva a la conquista del poder. Y si hay algo que tienen en común las disputas por la democracia, es que todas tienen ciertos puntos de conflicto por puntos hegemónicos del poder. Hablo de la escuela, hablo de la iglesia, hablo del mercado, hablo del centro de trabajo, hablo de los sindicatos, de las centrales trabajadoras, de las centrales obreras, de las centrales campesinas. Todas tienen una forma de pensar, todas tienen una forma de dirigirse, y es esa dirección la que la derecha ha asumido con muchos resultados positivos. Si bien es cierto, es más favorable disputar el Estado a través de la democracia, no solamente a través de la democracia se puede disputar el Estado. Ejercicios territoriales, por ejemplo, tanto como lo que hace el Movimiento Amplio, como lo que hacen otras organizaciones, son un ejemplo de que la disputa puede ir un poco más allá. Debe de ir en la disputa por la hegemonía y principalmente por el sentido común. Decía un político intelectual que me gusta mucho, que es Pablo Iglesias, ¿cuántas escuelas tienen los sindicatos, por ejemplo? ¿Cuántas universidades tienen los sindicatos? Hay sindicatos fuertísimos en el mundo, pero ¿cuántas escuelas tienen? Lo traslado a Honduras, ¿cuántos medios de comunicación tienen los sindicatos, por ejemplo? ¿Cuántos medios de comunicación tienen las organizaciones sociales? Hoy en día me atrevería a decir cuántos pastores, curas y cuántos monjas tienen la izquierda, por ejemplo. Yo cerraría esta parte en 2 líneas. La primera es que es necesario disputar todo nivel, es necesario disputar, para empezar a definir en qué bloque de ideas estás, no importa A o B, existen bloques de ideas, pero además es necesario que existan más fiscales de izquierda, que existan más jueces de izquierda, que existan más profesores de izquierda, más mercaderes de izquierda, periodistas de izquierda. Es necesario que existan personas que asuman no solamente el conflicto cultural, el conflicto hegemónico, sino que además
no deje evolucionar a la derecha al punto que nos tiene tanto como Israel o como Argentina en este punto. Y cerraría diciendo que si la política en ese sentido de la disputa, si la política sirve para algo, para mí, es para llegar a puestos estratégicos de poder y a la conquista de la dirección, del rediseño y el ejercicio de la fuerza del Estado para la construcción de una hegemonía y de un nuevo sentido común. No puede existir que aquellos que construyeron la regla, la norma, la doctrina, están de ese lado conservador, irnos a disputar el sentido común con las mismas reglas, con las mismas normas, porque es profundamente desigual y al mismo tiempo genera atrasos en la línea histórica de los pueblos. Y me quedaría por ahí. Muchas gracias. Agradecemos a Diego por este primer momento en el cual hemos escuchado, hemos dialogado y sobre todo, digamos que nos deja una batería de ideas, de líneas de discusión, sobre todo para animar el debate. Yo creo que eso es lo que Diego ha querido hoy apuntalar con su participación, con su presentación. Y vamos a pedir por acá, de manera presencial, quienes quieran participar, pues nos indican, y quienes quieran también participar a través del Zoom, que están aquí de manera disciplinada, los compañeros y compañeras escuchando, nos pueden levantar su mano. Tenemos más de 100 personas conectadas y aquí vemos más de, ¿cuántos? Más de 10 presenciales. Entonces, estamos acá en este híbrido y pedirles también a quienes están fuera de las fronteras de Honduras que nos puedan dejar también su valoración, su participación, porque creo que el modelo de Estado bajo captura no es un caso solo de Honduras, sino es el modelo de Estado que se está imponiendo a nivel global. De hecho, esta misma pregunta se le hace a Estados Unidos, que es como el Estado que se ha presentado como un Estado más fuerte a nivel global. ¿Está Estados Unidos también bajo captura, al igual que lo está el resto de los estados a nivel global? Bueno, también podría ser otra línea de discusión que podemos avanzar por acá. ¿Quiénes de los que están presenciales y quienes están de virtual pueden abrir con sus participaciones, debates, preguntas y consideraciones? Adelante, compañeros y compañeras. Aprovechemos. Bien, ¿con quién iniciamos? Bien. Vamos a iniciar con la compañera que está aquí de manera presencial. Se nos presenta su nombre, de dónde es, su valoración, y luego después vamos con quienes están de manera, bueno, que iniciamos con Sixto, parece. Gracias. Bueno, yo honestamente me hice una dosis de reflexión bastante brillante tu ponencia, Diego, de verdad que estoy encantada, pero sí es alarmante, porque yo estos 4 años atrás estuve trabajando con el Estado y pude ver un panorama bastante grande, ¿verdad? Lo que es realmente la voluntad política, la injerencia, y la injerencia no solo de financiera, ¿verdad? Sino que, o bancaria como tal, sino la injerencia de Estados Unidos, de Israel. No podemos dejar también China, que está peleando una cuota de poder en Honduras. La religión, los medios de comunicación, como también entablan una matiz mediática, influencer, como tú lo decías, yo lo criticaba hace poco por Instagram. Al final del día todos somos instrumentos que van para unas pocas personas para poder capturar nuestra riqueza natural, pero también subyugar al pueblo que al final siga sometido a la voluntad de la derecha, porque eso es la realidad. Ahora, mi pregunta sería, lo que está pasando como dominó en el mundo desde que llegó Trump a gobernar nuevamente en Estados Unidos, hay una caída de la izquierda en Latinoamérica, pero a tu criterio desde Honduras, ¿de qué forma un pueblo consciente, pero también un pueblo que está bastante prácticamente dominado y lo tienen secuestrado de manera mental, cómo le podemos hacer conciencia, por ejemplo, esta valoración que tú hiciste de historia
donde la firma del pueblo no se estampa y donde al final del día nos imponen unas reglas, nos imponen creencias, nos imponen una línea mediática. ¿Cuál es la manera o cómo consideras tú que deberíamos como pueblo despertar, como decía Alejandra Cáceres? Porque al final del día, después de la pérdida, por ejemplo, ahorita, del gobierno de izquierda, o bueno, entre comillas, si se puede decir gobierno de izquierda, ¿cómo consideras tú que podemos hacer despertar al pueblo cuando se siente derrotado, se siente desanimado, viendo cómo están privatizando las instituciones gubernamentales y cómo al final del día, bajo que tanta masacre, bajo todo ese temor, nos quieren inventar mediante el miedo? Eso sería mi pregunta. Bien, gracias a mi compañera que está aquí hoy de manera presencial con nosotros y pronto tendremos esta sesión presencial en Tegucigalpa. Vamos a escuchar ahora mismo la participación de Sixto Ramírez y luego Josías Murillo y seguimos con Yasmina y por último con Elizabeth en este primera intervención. Vamos a pedirles que puedan hacer las intervenciones bastante breves y puntuales para que podamos avanzar con la participación de todos y todas por acá. Sixto, adelante. Sí, buenas tardes, compañeros. Gracias al licenciado ponente. Muy buena la ponencia. Creo que ya teníamos idea más o menos de lo que captura prácticamente la sociedad dentro del Estado. Sin embargo, lo ha patentizado él y me alegra saber esto. Yo vivo aquí en Tela, soy de la comunidad garífuna, aunque no soy originario de este municipio, soy originario del departamento de Gracias a Dios. Me llama la atención lo que ha dicho él de que somos parte del Estado, pero nos identificamos o somos parte de alguna institución. En mi caso, por ejemplo, soy parte de la etnia garífuna, con la que me identifico al 100%, pero también soy parte de la Iglesia Católica. Dicho sea de paso, soy delegado de la Palabra de Dios. Y estoy consciente de que la Iglesia muchas veces nos condiciona porque tiene un poder y muchas veces estamos bajo la influencia de ellos y de ella y no nos deja pensar libremente, si no se nos ve como rebeldes. Al menos eso, eso ya no me afecta porque he aprendido a ser libre dentro de la Iglesia Católica. O sea, es un constante para mí enfrentarme o debatir constantemente con los líderes religiosos con respecto a eso. Eh, para mí es claro. Además, tengo conciencia social, he aprendido a tener conciencia social. eh, para darles un ejemplo, dentro de la iglesia muchas veces como que se critica lo que es la izquierda y se estigmatiza lo que es la izquierda y como que intrínsecamente se apoya la derecha, cuando el mensaje de Jesús muchas veces es acuerpar a los más pobres, a los desprotegidos. Y dentro de esos desprotegidos me encuentro yo como raza negra y hago referencia muchas veces a las luchas, por ejemplo, en el Congo de Patrice Lumumba, que fue prácticamente picado y echado al ácido prácticamente por la derecha, simple y sencillamente por luchar por los derechos, por el recurso natural de su pueblo. Lo mismo sucedió con Nelson Mandela y así con todos los pueblos que han luchado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la segregación racial, tuvieron que eliminar a Martin Luther King con todos sus sueños. ¿Para qué? Para no darle una oportunidad. Entonces, que me venga muchas veces la iglesia a decir a mí que la derecha da oportunidades a los pobres y que la izquierda y que el comunismo, que hay que hacerlo a un lado,
O sea, para mí es incoherente. Inclusive, para terminar, un ejemplo aquí cerquita fue la masacre de San Juan. En una reunión de los delegados de la Palabra de Dios, específicamente el año pasado, nos estaban invitando a ir a la marcha por la paz a La Ceiba, a la tal marcha por la paz a La Ceiba. Entonces les dije, yo no estoy de acuerdo. Para nada estoy de acuerdo, les dije yo. Quisiera que hiciéramos un ejercicio, les dije yo. Levanten la mano los que conocen la masacre de los Horcones. Y todo el mundo levantó la mano porque todo el mundo conocía la masacre de los Horcones. Entonces les digo yo, y ahora levanten la mano los que han escuchado de la masacre de San Juan. Ni siquiera la gente de San Juan levantó la mano. Y me sale una hermana diciendo de que en la masacre de los Horcones había un cura, por eso se visibiliza. Les digo yo, entonces los negros son, perdonando la palabra, una basura. No forman parte del pueblo de Dios, les dije yo. No me vengan con esos cuentos. Que la iglesia no visibiliza eso a pesar de que está aquí. A 2, 3 metros de la iglesia está el monumento a los mártires de San Juan. Pero los curas, los delegados de la palabra de ahí no lo visibilizan para que la gente se acuerde de quién lo hizo. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente cooptados, nuestra mente está cooptada. Entonces, creo que a lo que se nos invita es a levantar nuestra cabeza, a formarnos en estos espacios que creo que de mucho nos sirve para poder liberarnos. ¿Por qué? Porque creo que la intención vital es liberarnos de estos yugos. Continuamos avanzando. Gracias, Sixto. Vamos a recortar esa parte y la vamos a enviar al cardenal. No hay broma, Sixto. Lo van a exponer. Vamos a seguir por acá con Josías Murillo, que va a darnos ahora su valoración. Hola, gracias. Mi nombre es Josías Murillo, trabajo en comunicación y publicidad. La verdad, muy buena ponencia, me encantaron varias frases. Rescato mucho sobre todo la frase de que la democracia no es una ideología, sino una herramienta para conquistar el poder, que es quien nos permite tomar las decisiones del país. Y entonces ahí me surgió una pregunta. eh, bueno, en realidad me surgieron dos, tal vez da chance. La primera es, en la era de la inteligencia artificial, ¿en realidad los estados son los que están mandando o son o serán los nuevos feudales los dueños de la tecnología de la inteligencia artificial? Esa es mi primera pregunta. Y segunda, en la opinión del ponente, si nos puede ayudar con esto, el cacicazgo, el síndrome del cacicazgo le llamo yo, que está muy presente en la izquierda latinoamericana. ¿Qué tanto bien, o mejor dicho, qué tanto mal le hace a la lucha social en América Latina? Porque veo mucho cacicazgo en el 99% de la izquierda latinoamericana, y a lo largo de la historia he visto que eso más bien nos deja sin liderazgos frescos que puedan continuar la lucha de las ideas y la lucha de las clases sociales. Entonces, ¿qué tan beneficioso es que la izquierda siga con estos cacicazgos? Esas dos planteamientos dejo para ver si podemos hablarlo. Gracias. Avanzando, y qué bonito que hemos tenido aquí el cruce de cómo siente el Estado de manera distinta y de manera diferenciada cada sujeto. Por ejemplo, el sujeto racializado del pueblo garífuna, el sujeto mujer, hombre, la diversidad, por ejemplo, cómo siente al Estado de Honduras, cómo siente al Estado de Honduras el campesinado. O sea, en cada uno de la división del trabajo y la división social que estamos, se siente de manera distinta el Estado. Entonces, hablando de emociones y de subjetividad. Vamos con Yasmina, quienes ya participaron, bajen la manito para que no se nos confunda por acá
la participación. Vamos con la compañera Yasmina y luego vamos con usted, Elizabeth. Y ahí vamos a hacer un corte para evacuar estas primeras intervenciones. Te escuchamos, compañera Yasmina. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Muy contenta de estar recibiendo este diplomado, ¿verdad? Soy licenciada en Pedagogía, también fundadora de un partido político que ha estado en muchos procesos de inscripción en este país. Y me gusta el tema, me gusta mucho el tema porque desde hace mucho tiempo nuestro país es capturado. Prácticamente desde que es Honduras, este país ha sido capturado. Y quiero referirme un poco acerca, como decía, algo que me llamó mucho la atención, que decía el compañero. No existen muchos grupos de izquierda aquí en este país, ni que tengan voz, ni tampoco que tengan medios para comunicar la idea izquierdista en nuestro país. Uno de los grandes izquierdistas, que es Vladimir Lenin, él sostenía que el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otra clase. Y cuando decimos esa denominación de una clase a otra clase, y en base a todo lo que ha expuesto el doctor, me llamó mucho la atención porque desde hace mucho tiempo, todos los que estamos metidos en las luchas y que tenemos pensamiento, sabemos que el Estado de Honduras nunca ha sido independiente. Y a mí me llama y me hace mucho reflexionar desde que ponen en nuestro estado que dice Honduras libre e independiente, cuando no hemos sido independientes, porque siempre hemos estado a la sombra de Estados Unidos, a la sombra de Israel y también ahora también del narcotráfico. Es ahí donde me llama la atención cuando nosotros como docentes, como aquellos que formamos, me llama la atención por qué no desarrollar un pensamiento crítico en las instituciones públicas y privadas. Y lo que me hace entender mucho es que no les interesa que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantas no piensen. ¿Por qué? Porque en un país entre más está sumergido en un pensamiento vacío, entonces son más fácil de manipular. Entonces, a lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar. Una cosa que hace falta mucho en nuestro país es la eficiencia institucional, porque aunque, como decía el licenciado, es cierto, existen escuelas, existen medicina, existen jueces, existen policías, pero lo que yo no miro que exista en todas estas instituciones son verdaderos controles de control interno en cada uno de ellos, para que ellos puedan trabajar de forma transparente. ¿Por qué? Porque como ya les dije, ellos están ahí sentados en cada uno de sus curules porque ellos tienen que darle, como dice, respuesta a aquellos que los llevaron al poder. Entonces, cuando decía el doctor y hablaba de acerca de que la democracia solo debe ser una estrategia, pero esa estrategia, para que sea una verdadera estrategia, licenciado, se debe trabajar desde la base que es el pueblo. Y yo felicito a cada uno de los que están impulsando este diplomado para que esas voces de ustedes puedan llegar no solamente a las iglesias, como decía el compañero que estaba exponiendo, porque pienso que aquel que ha conocido a Cristo y que el que lee la palabra ya no es esclavo, o sea, tiene un pensamiento libre y sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, no es que la iglesia te limitas tú mismo, porque desde el momento que tú no lees, desde el momento que tú no te informas, desde el momento que no te importa lo que sucede, entonces ahí es donde tenemos que llegar como pueblo, es hacer conciencia de la importancia de que el pueblo se organice y que el pueblo también tenga espacios para poder hablar a aquellos que están dirigiendo a la nación. Así que esta es mi participación, compañeros, y me despido con el pensamiento de Mijail Bakun. Él considera que el Estado es una institución opresiva y que limita la libertad humana. Para mí eso es.
Así que buenas tardes y gracias por el tiempo que me dieron para participar. Listo, avanzamos por acá. Como un preámbulo, cuando vayamos avanzando por el mes de agosto del diplomado, suena lejos de agosto, ¿verdad? Vamos a tener una sesión dedicada al tema de espiritualidad y religión en los procesos sociales de Latinoamérica. Una temática que nos mueve profundamente al debate. Compañera Elizabeth Medina, le cedemos el micrófono. Muy buenas tardes a todos y todas y todes. Muy interesante, me gustó mucho y me gustó mucho porque me llamó a la reflexión. Hoy casualmente yo escuchaba a unos, yo estaba en una maquila y escuchaba, ¿verdad? Les quiero compartir esto, escuchaba a dos personas hablando de ahí, trabajadores, y decían, es que el gobierno no avanza, decía, y está tan mal porque es que cuando llegaron esos zurdos, esos de izquierda, y yo calladita, va, porque como dicen calladita se mira uno más bonito, entonces viene y dice, y llevaron a esos que hicieron brujería en la casa presidencial, el pastor me dijo a mí que por eso, dice, es que el gobierno está haciendo este tipo de cosas. Oigan, me dolió tanto el corazón y le digo yo, no confunda. En la vida, usted tiene que aprender a diferenciar, le digo, lo que es la política de la religión y la espiritualidad. Son tres temas muy diferentes, le digo yo, ¿verdad? Al muchacho. No, es que usted no lee la Biblia. Entonces me dice, yo a usted le veo cara de ñángara. Me dice. Sí, le digo ñángara. Y bien ñángara, le digo yo. Y me gusta porque cuando usted me dice ñángara, le digo yo, ¿usted ha leído algún momento qué es ser ñángara? Entonces, nuestro pueblo lo tienen tan, estos medios y la religión más que todo, y yo no quiero atacar a nadie ni que se sientan mal los que asisten mucho a la iglesia, pero nos tienen adoctrinados y en una doctrina muy, muy, muy equivocada. Y creo yo que cada día esto se va fomentando más y va agarrando más fuerza y más fuerza, porque si usted dice algo en contra, entonces ya lo señalan y ya usted es el malo. Pero viene desde esa derecha que lo que dice es que esto es malo, esto es malo, esto es malo, no salimos por esto y los culpables son estos, porque ellos tienen que buscar un culpable y los culpables somos los que tenemos pensamientos diferentes. Entonces, a veces yo me pongo a pensar y yo trato de hablar con las personas y le digo, lea, instrúyase. Yo no le digo que no deje de ir a la iglesia, pero separe, porque yo les aseguro, les digo que si Jesucristo volviera a bajar, lo vuelven a crucificar y lo vuelven a crucificar aquellos que dicen que la vida, que el Señor y todo lo demás. Entonces, me gustó mucho este tema y creo yo que nos llama mucho a la reflexión y nos llama a tratar de a las personas que tenemos en nuestro entorno, tratar de abrirle un poquito los ojos, tratar de llevar esa semilla y tratar de tal vez influir en que lean y que sepan qué es lo que está pasando realmente, porque realmente nos tienen vendados, pero vendados los medios. El día a día las personas están siendo bombardeadas con este tipo de información falsa. Y lo peor de todo es que las iglesias se prestan a esto y se prestan porque los políticos están metidos en la iglesia. Y si ustedes se fijan, todo es primero vamos a orar y tal vez solo es del diente al labio, como les digo yo, y de ahí para atrás la cola y todo escondido. Entonces, eso quería aportar y quería decirles que para mí es muy gratificante pues el aprender más cada día para tratar de transmitir esto a todos y todas las personas con las que me convivo a diario, porque es importante. Eso quería aportar. Vamos a ceder el micrófono a Diego para que pueda evacuar estas intervenciones y queda pendiente para la siguiente ronda Miguel Colindres, Joel Rosales y Guillermo Méndez. Antes de darle a Diego el micrófono, quiero hacer un paréntesis acá de manera responsable como el Movimiento Amplio, y es que nosotros venimos cuestionando esta dualidad que siempre se nos presenta como la salida, ¿no? Frente a un mundo y a un colapso civilizatorio, solo tenemos dos opciones, izquierda y derecha. Entonces creo que esa es una pregunta válida de fondo
lo hago esta consideración acá porque pareciera que las participaciones anteriores se inclinan por un lado y el otro. Y la ponencia de hoy, pues creo que también debe llevarnos a cuestionar si es la izquierda la salida al colapso civilizatorio que estamos viviendo en este mundo ahora mismo, o hay que imaginar otros modelos de política que puedan superar también esa dualidad que es eurocéntrica, profundamente eurocéntrica. Pero bueno, compañero Diego nos va a ayudar acá. Buena, necesaria también eso, ese subrayar eso, porque esa es una discusión del mundo ahorita, por ejemplo. Y que, a ver, el mundo está extrapolado. Hay extremas izquierdas y izquierdas que pueden ser igual o peor que las extremas derechas, y eso es una profunda realidad. Puede parecerme, puedo no parecerme, puedo, a ver, si me preguntan, no me están preguntando, pero si me preguntan, yo me defino, pues sí, probablemente una persona de izquierda, me gusta más la tendencia marxista, leninista, para lo que mencionaba la compañera, pero eso no le tiene que nublar a la hora de hacer del estudio, del diagnóstico de las cosas. Las cosas son por los hechos, y por los hechos nos sometemos. Hay un teórico que me gusta mucho, que es García Linera, fue vicepresidente de Bolivia 2 veces, y justo hace esa referencia que vos decís, fíjate que es, ¿se puede cambiar el mundo a través del Estado? Sí, se puede cambiar el mundo a través del Estado. Aunque no solo teniendo el control del Estado se puede cambiar el mundo. Un juego de palabras más o menos. No necesariamente esa es la tradición. Lo que sí es una tradición es de que las ideas más orientadas a la izquierda son las que han hecho o las que han podido profundizar sobre las modificaciones estructurantes y estructurales del Estado. Aunque, cayendo con esto, la pregunta que me hacías, Alexa, ¿de qué manera? Bueno, yo creo que lo primero es, a ver, las izquierdas pierden por dos razones, creo yo. Porque hacen un mal trabajo y porque sus resultados no mejoran las condiciones materiales de la vida. Y esa es una dura realidad que ha tenido que enfrentar Latinoamérica, por ejemplo. A inicio de final del siglo XX, inicio del siglo XXI, una gran revolución explota en América Latina con el comandante Chávez. Sin intentar ser revisionista ni nada, sino viéndonos al hecho concreto, pues Chávez sí modifica la estructura social constituida para el nuevo sujeto, cosa que logró en la Revolución Cubana. Pero si algo que no renuncia a la Revolución Bolivariana es al modelo rentista en la tierra. Ese modelo es un modelo neoliberal. Entonces es un modelo, son izquierdas neoliberales, porque es bien difícil renunciar al neoliberalismo como encender y apagar la luz. O sea, no existe otro modelo después de la caída del muro de Berlín. Pues si no estaban con Estados Unidos, te iban con la Unión Soviética, y entonces había otra forma de poder constituirse el Estado, de pensarse en la vida. Después de la caída, solo había una única forma totalizadora, que es a través de la guerra, a través de la renta y también a través de los controles financieros. Lo primero que uno vio es que hay que identificar el por qué se pierde. Y en conjunto con García Linera, Tibi también ha hecho algunos estudios sobre eso. El mismo Pablo Iglesias y muchos otros intelectuales de la progresista, pues casi todos han atinado de que las izquierdas pierden o las derechas avanzan, precisamente porque las izquierdas prometen de más y cumplen de menos, y porque económicamente no logran dar resultados materiales. Dicho eso, a partir de ahí la discusión se abre y entonces empezamos a plantearnos qué hacer. Si seguimos empantanados en señalar por qué las izquierdas pierden, pues va a ser un círculo eterno eso. O sea, todos van a tener la culpa y nadie va a tener la culpa. Y al final es justamente el juego del capital, el juego del genero mi crisis,
La crisis la evolución y esa evolución lo que hago es ganar créditos. Finalizaría con el caso de Alexa. En mi caso, yo o generaría las condiciones para una fractura total o generaría las condiciones para consensos permanentes. Caso como lo ha hecho Asia, por ejemplo, caso Vietnam, caso China, caso Singapur, que han logrado mezclar políticas sociales distributivas, políticas sociales redistributivas, con un capitalismo de mercado que alimenta al Estado, le da dinero, lo logra posicionar, la gente tiene flujo de dinero, y al mismo tiempo el Estado es sumamente sólido y sus empresas son públicas, son una combinación entre empresas privadas, públicas, de trabajadores, cooperativas, mixtas. Entonces todo empieza a circular. Eso tiene un error. Cuando el mercado no compre, el Estado no percibe. Entonces yo necesito estar produciendo, y aquí voy, comparto lo que menciona Santo David, la producción de contaminación, por ejemplo, de estos modelos de híbridos entre generar capital de consumo y al mismo tiempo políticas sociales, honestamente también un poco insostenible, porque es un planeta finito, porque al final todo es finito. Eso, con la otra pregunta me decía el compañero, nosotros fueron comentarios, fui haciendo, me preguntaban sobre la IA. Le diría al compañero que no sé quién fue el que preguntó por la IA, pero perdón por una pregunta. Hay un caso que se llama el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica logró modificar a través de Facebook, a través de Instagram y a través de, bueno, básicamente status. Logró modificar la intención del voto para que Inglaterra se alejado de la chusma. En el 2016, esa modificación de algoritmo logró hacer que la intención del voto para Donald Trump. Todavía venden. La IA, en efecto, el tecnofeudalismo, una nueva herramienta, un nuevo estudio sobre esto que están acaparando no solamente las nuevas tecnologías, sino que además están... No me preguntas si deciden, yo te digo sí, son los que están decidiendo, porque al final, pues, tipo Black Mirror, todo el tiempo pasamos frente a una pantalla, o el celular, o la computadora, o el televisor, y siempre estamos hipersaturados de información, y esa hipersaturación nos hace tomar decisiones a veces en contra, a veces de forma inconsciente. Entonces sí, la IA va a pasar un periodo de tiempo que está pasando en este momento que no solamente tendrá que ser regulada, sino que ¿quién va a regular? Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Elon Musk, este grupo de nuevos tecnofeudales son que van a empezar a poner las reglas y bueno, se vienen décadas complejas para la humanidad, justamente porque realmente estás decidiendo vos o solamente sos parte de una hipersensibilidad emocional para pensar si algo está bien o algo está mal. Y sobre lo que sí caso, eso es una pregunta cíclica también, como caligrafía. Yo diría de que no diría si es bueno o es malo, más diría que es una conducta humana el hecho de seguir a un líder, seguir a una lideresa. ¿Quién lleva el machete que va haciendo el camino? Desgraciadamente en Latinoamérica, como lo mencionaba en los órdenes, en el orden colonial, en el orden criollo, en el orden marinero y en el orden de las sedes, el cacicazgo es el resultado de que Honduras es o no es república. Para poner un ejemplo, cuando uno llega a la fase final del estadio occidental de los estados, es que Honduras tiene 7 pueblos, pero ninguno de esos pueblos tiene un consenso. Entonces, esos pueblos no han constituido la nación, y la nación constituye una sociedad compleja que la eleva a una república. Nosotros estamos en ese estadio un poco primario también, entre si existe consenso entre los pueblos, como mencionaba el compañero Garífuna, qué tanto, no tanta participación, qué tanto poder de decisión como poder tienen los garífunas en relación a los tupanes, por ejemplo. Y como no hay consenso, no hay nación, y como no hay nación, no hay república. Entonces, ¿es un estado republicano o no lo es?
constitucionalmente, lo decía una compañera, es un Estado republicano, libre, soberano, independiente, pero no hemos logrado superar, quemar, acelerar la etapa de, ok, unifiquemos el consenso de los pueblos para construir la nación y la república. Bueno, creo que por ahí, por ahí. Tenemos 4 manos alzadas por acá y quienes están de manera presencial también están motivados a participar. Entonces, a quienes están preguntando por el link, ya se los vamos a enviar. ¿Saben por qué no los enviamos a la primera? Porque nos rellenan y luego se retiran y nos quedamos solo 10 minutos conversando acá. Entonces, ya se los vamos a enviar. Le vamos a dar la participación a Miguel Colindres, luego a Juan Rosales y seguimos con Guillermo y Daniel. Miguel, breve y adelante. Buenas noches, licenciado Diego Aguilar. Buenas noches, David Martínez. Buenas noches, compañeros. Soy el profesor Miguel Colindres. Más que todo, tengo un pequeño concepto acerca del folleto de la captura del Estado y la macrocriminalidad en los derechos humanos. En ese sentido, pues, más que todo, me gustaría visualizar en algunos conceptos acerca de la macrocriminalidad, ¿verdad? Que se hacía referencia la información que el licenciado nos compartió. Por ejemplo, en la página número 72 del apartado 3 y 4 menciona que la macrocriminalidad corresponde a un término conocido en español, ¿verdad? Que significa delincuencia organizada o crímenes a gran escala. Entonces, en ese sentido, el licenciado hacía mención de las referencias basadas en esos cada uno de los conceptos y mencionaba más que todo de esos apartados. Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué sugerencias podemos nosotros como ciudadanos debemos de fortalecer, por ejemplo, en ese sentido, en la educación más que todo, entre las instituciones del Estado y la inseguridad, y hace poco en una participación mencionaba una compañera de esos conceptos básicos. Entonces, qué enriquecedor es visualizar este concepto desde una perspectiva diferente, porque nosotros más que todo conceptualizamos esa idea, ¿verdad? De una manera visualizada. Entonces, me gustaría consultarle yo al licenciado Diego, por ejemplo, la macrocriminalidad tiene, o sea, se maneja a través de 3 conceptos y estos son la creación de las estructuras y algunas complejidades organizadas. Entonces, eh, al finalizar, entonces como pregunta me gustaría saber, porque soy de los que anoto aquí para la elaboración de la bitácora. Entonces, sí me gustaría saber si mediante, por ejemplo, mediante el concepto que usted hacía mención y nos decía, ¿verdad?, cuáles de las partes más fundamentales a desarrollarse en una institución o en un estado como tal, se deben visualizar más que todo unos conceptos importantes. Y en ese sentido, pues nosotros tomamos bien algunos factores que de una u otra manera nos vienen a enriquecer, como por ejemplo, eh, cuando hablaba usted, Lick, de la captura estatal, se hace mención, ¿verdad?, que en el año de 1997 eh, se hizo a través de una transparencia internacional. Y en ese sentido, la corrupción, dice ahí, que era apropiación del poder público para fines privados. Entonces, yo le haría una consulta a usted, por ejemplo, en este caso, el orden político social desde la teoría de la corrupción cuenta con 3 factores, ¿verdad? Entonces, los factores son Estado, sociedad civil y mercado. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿pero qué pasa, Lick, si se desvía, por ejemplo, al Estado, la idea mínima de bien general a esta clase política, o si puede ser la misma clase política la que se utilizan esos conceptos
para desarrollar o para poder ver al ciudadano con otra perspectiva diferente. Entonces, esa sería mi interrogante y no sé si me puede ayudar ya pues al final de la ponencia con esos pequeños conceptos y muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel. Vamos con Joel Rosales y luego con Guillermo. Vamos a pedirles que tratemos de ser bastante puntuales en la participación, porque ya nos queda poco tiempo en esta sesión. Joel, lo escuchamos. Gracias, buenas noches con todos. Un saludo a la distancia, Diego. Primero hacer un comentario que me venía a la mente pues después de las anotaciones que hizo la compañera Elizabeth. Recuerdo una noticia que salió hace poco donde ya a manera de no tener más excusas, decían de que todo lo que estaba pasando pues era porque Libre había dejado demonios instaurados, ¿no? Y que por eso el gobierno no funcionaba y demás. Y en base al tema, tengo dos preguntas puntuales para Diego. Sabemos que este tema de la captura del Estado por el tema de corrupción, narcotráfico y demás, lo debilita. Entonces, desde un deber hacer de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, ¿cuál sería cuál sería nuestro hacer para mejorar esto sin debilitar al mismo tiempo la legitimidad de todas estas instituciones públicas, como primer punto? Segundo, ¿cuál sería el deber hacer de nosotros y cuál es la perspectiva de él en este nuevo gobierno que ha entrado, donde ellos mismos son los que dan de dedo y también al mismo tiempo ponen las mordazas para decir quién es sociedad civil, quién puede hacer el papel de sociedad civil y quién no, refiriéndonos a las últimas opiniones que vertió entre comillas, diputado del Congreso, donde dijo de que no teníamos que preocuparnos porque sociedad civil estaba representado por el CNA y por ASJ, porque ellos decían que el CNA y el ASJ eran los representantes autorizados por el gobierno para ser las voces cantantes de la sociedad civil. Listo, gracias. Aquí Diego está afanado tomando nota. Ojalá nos dé el tiempo para poder responder a todas. Y vamos con el compañero Guillermo. Tenía la mano levantada, ¿verdad? O Daniel. Con Daniel Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Te saludo de acá desde México, Guadalajara. Muy interesante, gracias por las exposiciones, por las participaciones también de todos los compañeros, las compañeras. Y voy a tratar como de ser muy breve, solamente me gustaría señalar la importancia de plantear estos temas, me imagino, desde un lugar de enunciación como se propone desde el pensamiento decolonial, me parece bastante importante. He estado en unos seminarios sobre las obras del maestro Enrique Dussel y toda esta literatura latinoamericana, ¿no? Ramón Grossfogel, Juan José Bautista, Franz Hinkelamer, Aníbal Quijano, por supuesto, entre otros grandes pensadores y que reflexionan sobre la importancia de pensar la historia, pero desde nuestro lugar de enunciación, ¿no? Y asimismo las instituciones y los posibles caminos futuros que se tendrían. Por ejemplo, se mencionó mucho sobre el Estado y bueno, estos pensadores hablan que también, como se mencionó, que la izquierda ha fracasado. Estos pensadores están de acuerdo en ese sentido, pero ellos señalan que porque el Estado que la izquierda sigue pensando en su ideal, sigue siendo un Estado moderno, ¿no? Que nace a partir de todo este proceso de colonización y, por supuesto, de construcción de subjetividades alrededor de esta relación centro-periferia, ¿no? Entonces, las izquierdas del siglo XX pensaron su revolución y pensaron sus cambios, pero a partir desde esta misma concepción del Estado moderno. Entonces estos pensadores que acabo de mencionar de la teoría descolonial
pues señala la importancia de pensar no ya un Estado moderno, sino un Estado comunal, ¿no? Desde la visión de ese lugar de enunciación de los pueblos originarios y de esos procesos históricos de colonización. Entonces, solamente eso lo quería señalar como reflexión, como comentario, y preguntarle también al maestro Lester, que muy interesante también toda la exposición, de qué manera cabría, ¿no?, este pensamiento decolonial desde ese lugar de enunciación que es Honduras, ¿no? O sea, yo lo estoy hablando, por supuesto, desde México y desde lo que yo he podido reflexionar o leer o entender algunos temas, pero desde Honduras, ese lugar de enunciación, ¿de qué manera sería posible, ¿no?, ese giro descolonial para pensar una nueva teoría de un Estado comunal y no ya un Estado moderno, ¿no? Que, como hemos visto y como lo señaló el ponente, se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Porque entra en estas mismas dinámicas y en estas mismas relaciones eróticas, pedagógicas, políticas, económicas, culturales, pero desde la visión de un Estado moderno y de una visión, por supuesto, eurocéntrica, ¿no? Sería eso. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias por la participación desde México, ¿verdad? Seguramente ya está haciendo mucho calor por el mundial. Saludos. Y bueno, aquí Diego ahora nos va a evacuar las valoraciones últimas de la ponencia. Lástima que se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Agradecemos a quienes se han quedado por acá, la mayoría, y nos faltan unos minutos nomás. Vamos a ir luego a las conclusiones y luego a las capturas de asistencia por acá. Pero vamos, Diego, en este último momento. Gracias. Voy a empezar de la última a la primera, porque me pareció la más disruptiva y me parece correcta la necesidad. A ver, mi intención es, como Shrek, la película, ir como por capas. La cebolla es una capa, y como por capas hasta llegar al corazón de la cebolla. Pero totalmente de acuerdo, compañero, el poder tener una base conceptual. A ver, en tres niveles, al menos yo lo estudio en tres niveles. Es una base teórico-conceptual, una base técnica-metodológica y una base político-ideológica. Y si hay algo que se ha hecho, no solamente desde la colonia hasta nuestros días, es que justamente aquellos que fabrican o piensan, valga la redundancia, piensan el pensamiento, son aquellos que han logrado colocar de forma no solamente hegemónica en las escuelas, en familias, en los centros de socialización ideológica y política, la discusión en esos tonos, en esas líneas, en esos marcos conceptuales. No solamente es necesario, debe de ser, tal vez un poco vinculando las preguntas, en el qué hacer, es justamente una de las cosas que hay que hacer. ¿Cuál es la base conceptual para definir, rediseñar, reformular, volver a construir, cualquiera que sean las rutas o los escenarios, la teoría del Estado, desde no solamente otras perspectivas, como una cosa meramente de inclusión, ¿verdad? Como vamos a ver si tal vez otra mirada nos da otra posibilidad. No, totalmente lo contrario. Yo, aprovechando que soy de México, el fiscal general fue abogado de Marcos, del comandante Marcos, durante el periodo de la Candona. Y además eso es una disrupción, no solamente dentro del marco de las ideas, sino que de la composición de las clases. ¿Cómo es posible que un defensor de no solamente un subversivo, sino que además una persona que atenta contra la norma estatal, atenta contra la doctrina de lo que nosotros creemos que debe ser el Estado de México, bueno, el país federal, hoy en día va a asumir una magistratura de ese tipo, o sea, del fiscal general, una persona que defendió a una revolución indígena? Y yo creo que esas disrupciones es justamente, si hemos de plantear otro Estado, me quedo yo con esta última parte, es de que debe ser en todos los niveles políticos.
Y es que para ello necesitamos llegar a puestos estratégicos de poder. O sea, el Estado cambiará en la medida nosotros nos involucremos en la disputa del conflicto de los espacios estratégicos de poder. Es necesario que nosotros lleguemos a la Fiscalía General. Es necesario que nuestros diputados, que nuestras diputadas, que nuestros representantes sean otros. Pero para que sean otros debemos de llevarles ahí. No debemos de desear que sean otros, debemos de construir el camino para que sean otros. Nuestra policía, nuestros ejércitos deben de tener otra forma de poder tener esa interrelación con las personas. Incluso las partes empresariales, esta voracidad con la cual se interrelacionan con la humanidad es profundamente desproporcionada. Y yo sí creo de que aquí el compañero Dilber es un compañero que no solamente emprende día a día, arrienda su capital para poder acumular más y lo hace de la forma más honesta, de la forma más plena en la búsqueda del bienestar. Entonces, yo sí creeré algo que decía, vos mismo lo citaste, de Enrique Dussel, que los partidos políticos no deben de ser estrictamente maquinarias electorales, sino que deben de ser escuelas de vida. Lo mismo los estados deben de abrazar a su pueblo, pero lo abrazarán en la medida que sus funcionarios, como mencionábamos en sus diferentes capas y dimensiones, pues sean diferentes, pero no porque lo dicen, sino porque su práctica de vida es diferente. Su forma de relacionarse con la humanidad es diferente, la forma de tratar a, ¿cómo se llama?, a los niños, a las niñas, es diferente. Contrario a lo que tenemos ahora, que es un profundo desprecio por la vida de la parte política, de la parte de los funcionarios, de la parte de las instituciones, hacia las sociedades. Entonces, me parece que esa debe ser la ruta. Una de las cosas de lo que hay que hacer es justamente no buscar hacer sincretismos con posiciones decoloniales, sino que buscar siempre el faro de seguimiento, es buscar la decolonialidad para la construcción de nuevos estados cívicos. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Me preguntaba otro compañero sobre el papel de la sociedad civil. Vuelvo y repito, si la política nos debe de servir para algo es para llegar a puestos estratégicos. La sociedad civil que se representa, lo que decíamos, tienen ideas, tienen creencias que son conservadoras. Un gobierno que llegó al poder de forma profundamente irregular, de forma muy ilegítima, pues es de forma ilegítima define quién sí y quién no. Yo diría que se debe de disputar ese espacio, se debe hacer la pugna, el conflicto de asumir espacios de representación de sociedad civil con ideas, pues para mí, desde mi perspectiva, desde la izquierda o ideas que vayan en el marco de la protección de derechos. Y aquí contestando la primera pregunta, casi no entendí un poco lo que me estabas preguntando. Como en el orden del Estado, la sociedad del mercado, ¿cómo existe ese tipo de sociedad con el Estado y con esto? Forman un todo, y en este todo entenderé cómo va a ser la relación desde la perspectiva de derechos humanos. Y yo creo que ahí parte algo de lo que decía la compañera Alexa, algo que me parece un poco despreciable, compañero o compañera, que es la voluntad política. O sea, no tiene que ser una cosa de voluntad política como tal. O sea, la voluntad no puede ser o doblegada o comprada. Debe ser ni tampoco debe ser estrictamente protocolar. Debe ser, porque el papel, uno que intenta estudiar, intenta conectar ideas entre autores y demás, el papel la aguanta con estrictamente todo. Y en papel se puede leer súper bien, pero al final la estructura con la relación con los derechos humanos tiene que ver más una cuestión de cómo se posicionan las sociedades para obligar básicamente a los estados a que cumplan sus demandas y bueno, creo que por ahí. Bien, tenemos todavía una participación adicional acá de Ovelio y aquí Víctor nos ha pedido la participación. Vean que de manera disciplinada la mayoría de quienes han asistido ya a la sesión están aquí y los que están presenciando pues siguen aquí con nosotros, aunque estamos unos minutitos más sobre la sesión, ¿verdad? Entonces
Agradecemos ese compromiso para evacuar todas las participaciones de esta sesión que nos está acercando al cierre de este primer módulo de formación. Víctor, te damos la participación. Creí que era Aurelio primero. Discúlpame, compañero Aurelio, si te quité el lugar. Estaba Está bien, abogado. Justo con toda esta complejidad que se plantea, pues yo quería precisar varias cosas. Primero, agradecer a los compañeros y compañeras de San Pedro que acudieron a la cita presencial. Este es un esfuerzo, es un intento de superar la lógica sistémica. Es decir, que nos manda a que las cosas sean de una manera y pues sí, pero podemos permear de lo que el sistema nos está mandando que debemos seguir haciendo. Y creo que ese es un tema clave, pues, y hay que tomar, nosotros en la organización lo tomamos de ejemplo de otros, por supuesto, y de otras sociedades, de otros procesos. ¿Cómo desandamos el camino que te impone el sistema? Ese es el desafío permanente. Perdón que entré en tema de fondo ya, pero quería decir también, Santo David, que es importante que los profesores y profesoras que tengamos acá en el diplomado, si bien hagan énfasis en Honduras, podamos tener el pantallazo global, justo por la participación de compañeros y compañeras de Abya Yala, de nuestro continente acá, para que el debate sea justamente esa dimensión más abarcadora de las realidades concretas. ¿Qué quería decir yo sobre toda esta exposición de Deito, que me ha parecido, Deito por el cariño, el profesor Diego, el doctor? Sí, es que pues yo creo que la realidad concreta que tenemos sobre captura, todo este discurso, la terminología violenta que hay, pues nos tiene en una condición de miedo, y el miedo es como el mejor instrumento para asegurar que quien tiene la captura la tiene tranquila. Es decir, sin disputa, te tengo capturado, Estado, persona, sociedad, y el miedo está de por medio. Y yo creo que el miedo es natural, pues, desde que uno existe, el temor a perder está presente, pero siempre estamos perdiendo. Y claro, en la medida que creas determinadas condiciones de existencia de un partido, de una organización, de una familia, es decir, el sentido de no perder te conduce a una actitud de miedo que justamente contribuye a que se mantengan las cosas. Entonces, detrás del miedo, de todas sus formas de control, de la captura, está el desafío de romper con esa lógica del miedo. Si uno tiene el sentido primordial de la autoconservación, pues te vas a quedar en el lugar que estás, no salgas, no te movas. Y eso creo que es el mejor favor que le hacemos al sistema. Por eso me parece que es importante el llamado. Aquí vemos 100 personas, se han mantenido 85 hasta ahora, pero mantenemos un público como de 100 personas o más, y luego llegamos a otro. Yo creo que el llamado es fundamentalmente a saber asumir el tiempo que nos toca vivir a nosotros. La hegemonía gringa, la hegemonía de los judíos, estos sionistas, no va a ser eterna, compañeros, y va a durar más en la medida que nosotros anide en nosotros el miedo y el temor, digamos, la idea que hay siempre de ensalzar al verdugo, al que te aplasta, decir, no, son invencibles. Y creo que hay que tomar ejemplos claros. Estuve en un conversatorio hace un par de días sobre la realidad del pueblo cubano ahora, víctima de esta asfixia. Me tiré 3 horas escuchando la presentación de cada área del pueblo cubano, enfrentando el asedio durante 60 años. El del imperio, pero además el de los otros asedios. El de la economía, el de todas las carestías que vive el mundo. Sumale que tenés una prohibición del contacto con el mundo. Y ahí hay un pueblo resistiendo. Está esperando el desafío. Yo creo que una de las cosas más tremendas que nosotros vivimos es que no tenemos la determinación de asumir el desafío.
y mucho menos asumirlo colectivamente. Nos cuesta más asumir lo individual y más lo colectivo. Y por eso vemos que nosotros en el movimiento amplio, todos los temas son problemáticos, complejos. En todos, quiero decir, se puede perder la vida de los compañeros y compañeras. En absolutamente todo. Está el enemigo, el más violento, el que es la extensión de la captura del Estado, pero es la captura del planeta la que estamos sufriendo. Y ahí están los instrumentos, porque están conectados con los que tienen el poder para capturar el planeta. No lo vamos a enfrentar, claro que lo vamos a enfrentar. Y tenemos que enfrentarlo. Esta es la responsabilidad histórica que nosotros tenemos. En este ciclo corto de la vida, nadie dura más de 100 años, compas, de verdad. Y tampoco es que queremos perder lo que tenemos, no. Es que tenemos la convicción de que lo que hacemos es lo justo, lo responsable, lo comprometido. Es que estamos llamando a la gente a asumir otra postura. Y cuando llamas, da el paso al frente con lo que estás llamando. Y quiero cerrar diciendo aquí, teniendo de frente a vos, Dieguito, y a Alexa, que fueron funcionarios, ¿qué más? Ya está perdido. Es que ¿para qué querés tu última presentación, Dieguito? Tu última diapositiva. Quiero cerrar con eso porque me parece, pues sí, ese es el emplazamiento que tenemos que hacer. Sirve para algo, es para llegar a puestos estratégicos de poder. ¿Para qué llegaste a tu puesto, Dieguito? ¿Para qué llegó usted, Alexa? Para que la estructura X le diga que tenés que esperar para no generar el debate necesario ahí frente a cosas obviamente inviables que constituyen retroceso. A mí me parece que por eso este debate de izquierdas, derechas, es confuso muchas veces. Y además es un debate contemporáneo de izquierda a derecha. Este es del siglo XVIII. Es decir, la historia de la humanidad es mucho más lejana. Y no todos estamos encasillados. Máxime cuando la izquierda ha sido satanizada con razón o sin razón, ha sido desprestigiada. Mire, yo estos comentarios que hacía la compañera de la maquila, es que uno va caminando y dice, estoy feliz porque se fueron aquellos. Es decir, la batalla cultural en este tercer nivel que vos planteaste, estamos perdidos, es decir, la biología, el ethos, pero lo cultural, compas, es decir, es como, es mala onda ser de izquierdas. Qué pena que hemos llegado a ese nivel. ¿Dónde perdimos la batalla? Pero está perdida. Entonces tampoco somos torpes políticamente, somos gente inteligente, gente comprometida, gente determinada, gente que entendemos la responsabilidad histórica. Pero además, compañeros y compañeras de América, de la Via Yala, del mundo, pues tenemos que encontrar una búsqueda de conexión con la gente. Porque es que esto me parece, con esto cierro, el más grande desafío que tenemos es que en todos nuestros procesos, por muy buenos, por muy justos, por muy comprometidos, pues tienen que ser más populares de lo que hasta ahora son. Lo vengo diciendo hace un par de tiempo porque cuando estás a la hora del té, incluso en las elecciones o en una movilización, somos malos, la gente te mira raro, te mira mal. Entonces, la batalla cultural es fundamental, ¿no?, para desmontar la captura. La captura es un concepto formal, pero legítimo. Es que lo que vivimos es un secuestro como planeta, como civilización, como mundo, por un grupito de bandidos de aquí y de allá. Digamos, a mí me parece que eso, y por eso yo llamo a la gente que está en nuestro diplomado, a que asumamos actitud, comportamiento activo. Lo que nosotros podamos aportar, lo mínimo, aunque sea sumarnos activamente en la red, pero en la calle también, eso es el comienzo del disparador que necesita el mundo. Por eso insistimos nosotros en esto. La gente pregunta, ¿cómo están haciendo un diplomado de 100, 200, 300 personas? Pues nosotros decidimos hacerlo el punto. Y estamos convocando. Y ayer me decía un compañero de La Esperanza, cosa que lo motiva y lo quiero transmitir acá. Es que yo estaba esperando ese diplomado de ustedes porque me recordaba el diplomado de Mujica, me recordaba el diplomado, y me mencionó varias gente. Pues sí, aquí admiramos a toda esa gente, pero hay que tener una práctica que nos conduzca a romper con la idea de cosas hegemónicas que estamos viviendo. Y pues sí, que la vida nos sirva para servir a los demás y sin perder el sentido de la felicidad, que me parece
Me parece fundamental. Nosotros no tenemos sentido de sacrificio. Creo que hay que, un poco esto de victimizarnos. Sí, nos joden, nos va mal en muchas cosas, pero tenemos la alegría de saber enfrentar estas cosas desde la comunidad, desde la comodidad a veces, desde la austeridad, desde la precariedad, pero estamos teniendo el sentido, que es el que nos mueve a nosotros, de dignidad, de justicia, y de recuperar los grandes valores que nos están arrebatando estos pocos que nos tienen secuestrada la sociedad, el Estado, el planeta, la civilización, y de ahí tendremos que surgir lo demás. Eso es. Bien, vamos a pedirles a quienes nos han acompañado por acá que nos ayuden a encender su cámara. Casi no pedimos que enciendan la cámara, hay diplomados exigentes con eso, ¿verdad? Nosotros les pedimos que mientras se toman su cafecito y se relajan en su hamaca, puedan formarse para transformar la realidad. Diego, te vamos a dar el micrófono un minuto para que puedas despedirte de quienes te hemos dedicado para escucharte casi 2 horas, pero no sin antes agradecer desde el Movimiento Amplio y desde cada uno y cada una de las que estamos acá por con la realidad del mundo. Ahí nos va, mientras Diego se despide, Coritza nos va a ir ayudando a hacer las capturas de pantalla de sus cámaras, así que regálenos, como dicen en las redes sociales, su mejor cosa. No, muchísimas gracias a todas y todos por haber escuchado de forma activa, haber participado de forma activa, por haber venido acá. Muchas gracias al Movimiento Amplio, muchas gracias a CUFETE por la consideración también para poder compartir estas ideas que no son estáticas, al final es diálogo, hace falta muchísimo diálogo. Decía una persona no hace mucho, nosotros no dialogamos, solamente confirmamos ideas cuando platicamos con otros. Yo creo que este ir y venir de ideas es fundamental. Solo cerraría con 3 notitas nada más. La práctica de vida para la construcción del sentido común debe ser una interiorización para cada uno y para cada uno. Cómo nuestra práctica de vida desde lo que decimos se materializa en lo que hacemos para construir sentido común. Y yo me gusta mucho la política brasileña y hay una alegoría que es sobre un pie adentro y un pie afuera. Para mí, la relación, no manual, ni ABC, ni nada, pero la relación entre movimiento social, partido político, movimiento social, y en esa espiral se tiene un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro para hacer ciertas transformaciones estatales, pero siempre con la presión estructural de la calle. Muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, esperamos seguir conversando pronto. Bien, damos por cerrada esta sesión. Aplausos para Diego, aplausos también para ustedes que permanecieron hasta el final en esta sesión. Y la próxima sesión, cerrando el primer módulo, va a ser con los compañeros de Oaxaca, México, que nos van a estar compartiendo una experiencia de cómo se rompe con este modelo de Estado. Entonces vamos a estar ahí también dedicándole a Extrafronteras una sesión a la Viallana Soberana. Saluditos compañeros y compañeras, buen fin de semana y sigamos construyendo dignidad, construyendo solidaridad desde los pueblos y sobre todo formándonos para transformar. Feliz noche. Igual. Buenas noches para todos. Por las Feliz noche, el departamento. Gracias. Buenas noches. Un saludo. Yo creo que por ahí hay alguna merienda para que la compartamos. Y quienes no han firmado por el merendón pueden firmar ahora. Sí, ahí tienen la primera. Que sea